para que podamos entender, Padre Santo, tu palabra, para que podamos, Señor amado, entender el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó para seguir sus pisadas. Estudiamos tu palabra, Señor amado, porque queremos, Señor, aprender de ti, Padre Santo. Grandes cosas, Señor amado, hemos aprendido, Señor, de nuestro Maestro Jesucristo, a través de las Escrituras, a través de su caminar en esta tierra, que quedaron escritas para corregirnos, para guiarnos, para instruirnos, Señor bendito. En esta noche, pues, Señor amado, síguenos enseñando, Padre mío, a través de nuestro ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, Señor. A través de estos siervos de Dios, estos varones, Señor amado, como fueron sus discípulos. En esta ocasión, Señor, a nuestro hermano, Señor Juan, quien escribió, Padre Santo, lo que vio y fue testigo, Señor amado, de lo que Jesucristo hizo, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos da, Señor, para aprender de tu palabra. Y queremos, Señor, en todo momento agradecerte, Padre Santo, que hayas tenido misericordia para con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, habíamos quedado en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 6, en su versículo 22. Vamos a empezar San Juan 6, 22. Y vamos aprendiendo de nuestro gran Maestro Jesucristo, ¿verdad? Vamos aprendiendo del Señor, de su palabra, de lo que Él quiere que nosotros, ¿verdad?, conozcamos, pero sobre todo que hagamos, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda hacer. Dice la palabra del Señor en San Juan 6, 22, como subtítulo, la gente busca a Jesús, y es un conocer a través de la palabra de Dios cómo la gente desea seguir a Jesús, ¿verdad? Ya nosotros habíamos visto el viernes pasado el deseo de la gente que tiene por seguir a Jesús, pero en sí vamos a conocer también cuál es el propósito de las personas por qué le siguen a Jesús. Y dice la palabra del Señor, después de que había suplido el hambre, llenando, ¿verdad?, sus estómagos, saciados ellos, ¿verdad?, de esa hambre con esos panes y esos peces que Él había multiplicado. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Estábamos conociendo, ¿verdad?, que Jesucristo había hecho un milagro, el multiplicar los panes, los peces, saciado el hambre de la gente que le buscaba a Él. Dice la palabra del Señor que los discípulos habían tomado unas barcas y una barca y se habían ido. Pero acuérdense que Jesús, ¿verdad?, después de haber hablado con los judíos, Él se separó, se fue solo. Cuando la gente vio que Jesucristo no se había ido con los discípulos, junto con otras barcas que habían llegado a Tiberias, ellos se embarcaron y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Después de haber comido, después de haber tenido una experiencia sobrenatural, después de haber visto un milagro, después de haber visto una señal tan grande, los discípulos, la gente que estaba ahí, ¿verdad?, buscaba tener más experiencias. Usted se imagina que un día usted come de a gratis, ¿verdad?, y usted siente un regocijo, un gozo. ¿Qué usted va a hacer al otro día sabiendo que una persona suplió su necesidad?
buscaría. En nuestra humanidad lo haríamos. Esta gente, después de haber visto tal señal, buscó a Jesús. El propósito, hermano, por el cual usted está aquí, buscando a Jesús, usted lo conoce, usted lo sabe, pero Dios también lo sabe. ¿Cuál es el propósito por la cual la gente busca a Dios? Este es un principio que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? ¿Por qué nosotros seguimos a Dios? ¿Por qué nosotros seguimos su enseñanza? ¿Por qué nosotros seguimos su doctrina? ¿Por qué? Porque habla bonito, porque busca no ofendernos, porque da para nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos en la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia suple nuestra necesidad, o porque le seguimos porque realmente tenemos esa veracidad, ese conocimiento en nuestro corazón de que Él es la verdad y le seguimos. ¿Cuál es su pensar? ¿Cuál es su condición? Usted lo sabe. Todos nosotros sabemos en nuestro corazón por qué buscamos a Dios. ¿Por qué usted busca a Dios? Esta gente buscaba a Jesús, ¿por qué? Porque esperaba recibir de Jesús más. ¿Qué dijeron? Miren, no trabajamos, ¿verdad? Buscamos a Jesús, tenemos hambre, Él nos da de comer. Tan sencillo como eso. Esto, hermano, me hace recordar en tiempos pasados. No juzgo las acciones. Dios da dones de misericordias, también el hacer misericordia. Cuando nosotros vivíamos en México, un pueblito muy pequeño allá llamado San Simón, nosotros pues estábamos muy apartados de la ciudad. Vivíamos nada en ese pueblito, pues si se puede decir así. No había un supermercado, solo había una tiendita. Solo había 2 tienditas y una la cerraron, y no había zona postal, no había, estábamos limitados en ese pueblito. Y había una iglesia, ¿verdad? Tan limitado que hay iglesias católicas pues hay en todos lados, ¿verdad? Y iglesias. Pues para terminarles de hacer pequeño el cuento, pues no había ni una iglesia católica. Usted póngase a pensar cómo era ese pueblito donde nosotros vivíamos. En esa iglesia cristiana donde nosotros íbamos, llegaban cada año, a veces cada 2 años, cada año y medio, misioneros, personas cristianas que venían de acá de Estados Unidos y nos llevaban una bolsa de ropa, nos llevaban a veces una canasta de comida, una cajita de comida, frijoles, azúcar, leche en polvo. Y fíjense que era tan pequeño el pueblo que había un lugar después del pueblito había un lugar donde hacían muchas casitas de cartón. Nosotros le llamamos Cartolandia, porque no había lugar para hacer casas, no estaban económicamente preparados. La gente llegaba cuando había la oportunidad de trabajar ahí y tenían sus casitas de cartón. Había necesidad. Los papás, las mamás salían a trabajar, dejaban a los niños solos. Había una pequeña escuela, que en esa escuela pues cabíamos simplemente los del pobladito que habíamos ahí. De tiempo en tiempo venían estos americanos y nos llevaban algunas cosas, ¿verdad? La ropa venía embolsada, era de segunda mano, pero para nosotros era una bendición. Pero tiempo después empezaron a llegar grupos de coreanos que daban clases como campamentos así para los niños. Y también llegaban un cierto grupo de acá de Estados Unidos, misioneros, a llevar la palabra.
Y llegaban también haciendo casas de madera, pequeñas, pero compactas. Y esas casas se las daban a las personas más necesitadas. Personas que no tenían hogar, madres solteras, familias pequeñas que no tenían hogar, o que fueran de la misma iglesia que necesitaban un lugar donde vivir. Esas casitas eran pequeñas, pero se agradecía y nos gozábamos con la gente que las recibía. De tiempo en tiempo llegaban a dar películas gratis y evangelizaban a la gente. Yo me recuerdo que la gente se acercaba en multitud, porque allá como no había cine, ver una película gratis, híjole, era un día de película. Pero mucha gente se quedaba a ver la película, pero en cuanto terminaba la película, como sabían que iban a dar el mensaje de la palabra, se iban. Solo llegaban al tiempo de la película. Pero también había mucha gente que se quedaba. Había mucha gente que recibía a Cristo en su corazón, pero de ahí no la volvíamos a ver en la iglesia. No estoy diciendo que sea malo, hermano, que usted pueda suplir la necesidad de alguien más. En ningún momento. Hay personas que en su tiempo también suplieron una necesidad mía, que yo tenía. Y agradecí a Dios. Pero hermano, aquí el sentido para aprender, ¿sabe cuál es? Que para atraer a la gente a los pies de Cristo, a los pies de Dios, no es necesariamente tener que darles algo para que ellos vengan. En ningún momento juzgo la acción de estos misioneros que traían para nuestras necesidades. Pero usted, ¿por qué cree que la gente se acercaba? La gente se acercaba porque tenía necesidad económica, tenía necesidad material. Yo le digo una cosa a algunos de ustedes: ¿qué necesitan? Vengan a la iglesia, aquí les vamos a suplir lo que necesitan. Hermana, ¿usted va a tener a su bebé? Venga. Vamos aquí tenemos una carriola, un portabebé, un cunero, tenemos esto, venga. ¿Usted cree que usted no se va a acercar si tiene usted la necesidad? Dígame. Claro que lo vamos a hacer. No. Todos en nuestra humanidad, aquí en este mundo, tenemos necesidades. Pero el hecho está en por qué la gente se acerca a Dios, por qué la gente busca a Dios, porque tiene una necesidad o porque realmente conoce que Jesús es verdad, que es Dios. ¿Es pecado, es malo suplir la necesidad de alguien más? No, no lo es. No es la necesidad. Ellos iban a darnos sin esperar nada a cambio. Y si ellos esperaban algo a cambio, es que nosotros buscáramos a Dios. Pero déjeme decirle, hermano, que en el darle a los demás, lo material se acaba. Esa azúcar, esa ropa que un día nosotros recibimos y que agradecemos, yo agradezco a Dios siempre por esas personas. La ropa se rompió, el azúcar se acabó, el café se terminó, las galletas se acabaron, todo se acabó. O alguien de ustedes me podría decir que de las cosas que ustedes recibieron, ¿aún todavía las tienen con usted? No, las cosas aquí se acaban. Esta gente buscaba a Jesús porque sabía que Jesús podía suplir su necesidad. Los judíos, al ver esto, ellos buscaban a Jesús porque dijeron: este es el profeta del cual se escribió que iba a suplir, que nos iba a liberar de la esclavitud de Roma, que hasta iba a hacer milagros, iba a suplir nuestra hambre. Pero en realidad, hermano,
por qué buscaban a Jesús. Ellos ni cortos ni perezosos agarraron las barcas que habían llegado a Tiberia y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Pero seguimos. Y hallándole, aquí Juan presenta a Jesús como el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro grande, ¿cuándo llegaste acá? Pues obvio que ni siquiera le vieron subirse a la barca. Su pregunta fue, pues ¿cuándo fue que llegaste para acá? ¿Verdad? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta palabra que Jesús les dijo a ellos, hermano, no fue muy cómoda ni muy gustosa a sus oídos. Jesús no esperaba recibir de la multitud algo a cambio. Pero Jesús conocía el corazón de ellos y la intención. Por eso le digo, ¿cuál es la intención de nuestro corazón al acercarnos a Dios? Estas personas que buscaban a Jesús lo encontraron. Y Jesús les dice, no me buscasteis por las señales, sino porque comisteis y te saciasteis. Comieron hasta hartarse. Usted cuando va a un restaurante, ¿verdad? Cuando le invitan a usted a comer, a veces hay como vergüenza de pedir más, ¿cierto o no? Pero en esta ocasión, ellos comieron hasta saciarse. Y fíjese lo que Jesús le responde en el versículo 27. Trabajad. Fíjese. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre, a este. Jesús les dice, trabajad. Si algo quería esta gente, hermano, era recostarse en el pasto y recibir la comida del cielo. La comida que Jesús les iba a dar. Jesucristo les dice trabajar. Jesús hablaba en una forma que la gente no podía entenderlo en su perspectiva natural. Ellos entendían solamente lo natural. Jesús hablaba lo espiritual. Él decía trabajar, no por la comida que perece, porque la intención de ellos era buscar a Jesús por lo que Él les daba. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesucristo le decía, crean en el Hijo de Dios, en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Después de haber sanado, después de haber suplido el alimento, después de haber visto las señales, todavía le preguntan a Jesús, ¿qué obra haces?
¿No se ha dado cuenta usted, hermano, que hay personas que por más que oigan, que por más que vean las cosas que están frente a sus narices, no se dan cuenta, están cegados? Lastimosamente, en la misma iglesia de Cristo hay personas que están cegadas. Por eso la palabra de Dios dice, en tu luz vemos la luz. ¿Cómo está eso? Pues que estando en el camino del Señor aún vemos las cosas que están en Él. En tu luz vemos la luz. Nosotros ya estamos en la luz, como otras iglesias están en la luz, pero ¿quiénes realmente ven la luz? Les alumbra el entendimiento, los ojos. Y hay gente que de verdad que por más que le digan, por más que vean, no lo entienden. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Para pan del cielo les dio a comer. Ellos hablaban de una verdad que está escrita en la palabra. Dios suplió el maná en el desierto, ¿cierto o no? Que era llamado como el pan de nobles. O sea, era una comida exquisita. Esta gente le decía a Jesús, si Dios les pudo suplir al pueblo de Israel, a nuestros padres, el maná, por tanto tiempo, todos los días, ¿por qué tú no nos quieres suplir a nosotros? ¿Verdad? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les estaba diciendo que Moisés sí les dio el maná por Dios, pero el verdadero maná, pero el verdadero pan que Dios iba a dar, Moisés no lo pudo dar. Moisés no pudo dar el verdadero pan del cielo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y fíjese lo que la gente literalmente lo tomó, le contestó. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿De qué pan están hablando la gente? De lo que comieron y se saciaron. ¿De qué pan estaba hablando Jesús? De Él mismo. Moisés les dio el pan en el desierto, pero el verdadero pan que mi Padre os dio, Él está diciendo, yo soy ese pan. 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesucristo en su enseñanza les decía que Él era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el pan de vida que Dios había enviado, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas que tuviera vida eterna. Que si tuviese hambre, era el pan por el cual nosotros nos podíamos hacer. Y no entendían. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿A quién le dio Dios a Jesús? A las ovejas. Escrito y ciertamente está que Dios es el que trae.
a los pies de Jesucristo. ¿Pero qué dice? El que cree. Mas os he dicho que aún me habéis visto y no creéis. Porque, en el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Acuérdese, hermano, que nosotros aprendemos estos principios en nosotros hacer lo que el Señor Jesús nos enseña. ¿Qué es lo que Jesús hacía? ¿Su voluntad? ¿Sus arranques? ¿Lo que la gente le decía? ¿Lo que la gente le pedía? No. Él hacía la voluntad del Padre. ¿Qué enseñanza nosotros recibimos de aquí? Que nosotros como buenos cristianos debemos cumplir, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra es su voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, venga a vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted, hermano, sabe, no vamos a entrar mucho en este detalle, pero usted sabe que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo no es lo mismo. ¿Cuántos de aquí saben esto? Que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Todos lo saben, todos entienden esto. Sí. Lo voy a pasar aquí para que lo explique, ¿no es cierto? El arrebatamiento, hermano, es cuando nosotros nos vamos ahora sí como que a desaparecer. Pero no vamos a ver con nuestros ojos literales ni a Jesús, ni, bueno, si es que nos llegamos a ir en el arrebatamiento, porque muchos vamos a morir antes. Si es que viene mañana, pues obvio, esto es cierto, ¿no? Nadie sabe, dice la palabra de Dios. Pero el rapto es en sí un rapto, un arrebatamiento, algo que Dios manda a Jesús a buscar. Pero nosotros no lo vamos a ver o vamos a decir, oh, ahí está Jesús, vámonos con Él. No. Por eso la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien diga, ahí está Cristo, mira ahí en la tortilla, en el comal, no creáis. Jesucristo no viene, esa no es la segunda venida de Cristo. Que se apareció acá, que lo vimos acá, o como en las enseñanzas que nuestro hermano Luis ha traído acerca de las doctrinas, ¿verdad? Como estos hombres que llegaron a ver a Jesús, o a ángeles, o aquí, o allá. Jesús no va a venir a esta tierra. Jesús no va a pisar esta tierra. Él ya vino. ¿Cuál fue la primera venida de Jesús? Cuando Él nació en la ciudad de Belén, en el pesebre. Esa fue su primera venida. El arrebatamiento es solamente algo que va a suceder. Nosotros no vamos a ver a Jesús. Y eso es que Él nos dice que los que están en el polvo, ¿verdad? Los que están en los sepulcros, oirán su voz y se levantarán. Y vamos a encontrarnos con Él en el aire. La gente no va a ver. ¿Por qué usted cree que todo esto de los ovnis, todas estas cosas que se están dejando ver, va a empezar a desaparecer gente tal vez y van a decir, ay, es que los extraterrestres se lo llevaron? Mas no van a creer. O quién sabe qué es lo que van a hacer, pero no, la gente se va a quedar en el mundo. Nosotros simplemente vamos a desaparecer. El Señor va a raptar a su pueblo, a quitarlo de la tierra. Pero nadie lo va a ver. Nadie. La segunda venida de Cristo es cuando Él venga y cuando ya toda esta tierra haya pasado tribulaciones. Cuando los judíos, ahora sí se cumple cuando los 144,000 en Israel que hayan creído. Dice que Jesucristo va a venir
Ya nosotros ya no vamos a estar aquí. Él se va a parar en el monte de los olivos y se le va a mostrar al pueblo de Israel. Pero ya nosotros ya no estamos aquí. Por eso muchos confunden el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. No es lo mismo, hermano. Sería bueno que también estudiáramos acerca de esto. Pero no podemos entrar tampoco en detalle, ¿verdad? Y esto, la palabra de Dios se va a cumplir cuando diga: mirad mis manos, mis pies, en casa de mis amigos fui herido. Los judíos van a entender y van a ver a Jesús con sus ojos, y todo aquel que haya quedado. Pero nosotros, hermanos, debemos tener esa certeza, esa convicción en nuestro corazón de que si le creemos en Él, que si somos verdaderamente hijos de Dios, seremos arrebatados, seremos llevados ante su presencia, sea que vivamos o sea que muramos. Por eso no tenga miedo a la muerte. Si usted se muere, se va primero, y si no, pues nos vamos todos juntos, y si no, pues ¿quién dice que yo no me voy primero? Pero tengamos la certeza que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No tenga miedo a la muerte, porque usted vivirá, usted tendrá vida eterna con el Señor Jesús. No temamos a la muerte. Aun si nuestros hijos llegasen a faltarnos, ¿dónde estarán si están en la edad de la inocencia? Por eso procuremos siempre predicar la palabra en nuestro testimonio, en nuestra familia y en nuestros hijos. No pelear con ellos, sino hablarles la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús decía a los judíos: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Hermano, tenga bien en cuenta esto. Un buen líder, un buen cristiano, vive la palabra de Dios, hace la voluntad de Dios como Jesucristo. Estamos aprendiendo de nuestro Maestro Jesucristo, hacer la voluntad de Dios. Murmuraban de Él. Jesús, siendo santo, murmuraban de Él. ¿Quién no le dice que de nosotros van a murmurar? ¿Quién no dice de nosotros cosas? Van a decirnos cosas. Hoy en estos tiempos van a escribirnos por el Facebook, o van a en el Twitter, o lo que sea. Van a hablar, van a murmurar de nosotros. A la gente le incomoda si usted hace, a la gente le incomoda si usted no hace. Que si usted sale a predicar, que por qué sale a predicar. Que si no sale a predicar, ¿por qué no sale a predicar? Que si usted no brinca, ¿por qué no brinca? Que si usted no salta, ¿por qué no salta? Que si usted no danza, que por qué no danza. Que si usted está parado, que por qué está parado. Que si está sentado, ¿por qué está sentado? La gente siempre va a murmurar. Siempre. Pero todo buen líder, hermano, todo buen cristiano, todas esas murmuraciones no tienen que dañar nuestro corazón. Se nos tiene que, ahora sí como dicen, se nos resbala. ¿Usted cree que Jesús se defendía? No. Él hacía la voluntad del Padre. Cuando esté diciendo de usted, cuídese que sea verdad lo que están diciendo de usted. Pero si todo lo que dicen no es verdad, siga adelante. Siga adelante. ¿Por qué? Porque en hacer la voluntad de Dios, en eso tiene que haber paz en nuestro corazón. Amén. Y dice la palabra que murmuraban porque Él decía que Él era el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice a este que del cielo descendió o ha descendido? ¿Cómo? ¿Qué no es este el hijo de tía Panchita y de tío Panchito? Nosotros lo conocemos.
Ahora, ¿cómo dice que descendió del cielo? Si mira, nació de la tía esta o del tío este. ¿Cómo? La gente murmuraba, la gente decía. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Hermanos, esta palabra que nosotros acabamos de leer, muchos la malinterpretan. Y una de las sectas que lo malinterpreta son los testigos de Jehová. ¿Usted se acuerda de lo que estábamos viendo con el hermano Luis? Los testigos de Jehová no tienen pastor, no tienen líder. Ellos se juntan, estudian, y el que más va aprendiendo, va enseñando, y nadie sabe más que nada y todos son iguales. Esto lo sé también por una conversación que mi esposo tuvo con uno de ellos, ¿verdad? Un muchacho, y le dijo, es que no tiene que haber pastor, porque la escritura dice en San Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, y todo aquel que oyó al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. Pero eso no se refiere. Si no, quitaríamos de la palabra en Efesios, donde él mismo constituyó ¿qué? Apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. O sea, la palabra no se equivoca, ¿verdad? ¿Quién se equivoca o quién la malinterpreta? Nosotros mismos. Entonces dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién era este? Jesús. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Se acuerda de lo que le dije con todos los bienes que nosotros recibíamos? ¿Qué pasó con los israelitas que comieron el maná todos los días? Al despertar estaba el maná calientito justo para ellos. ¿Que les dio vida ese pan? No, ellos murieron. Murieron. Pero Jesús les dijo, este pan que desciende del cielo es para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Jesucristo hablaba del pan y decía que Él era el pan de vida, ¿qué dice? Yo le daré de mi carne. Los judíos, hermana, no comen cerdo. Son muy estrictos en su forma de alimentarse. Moisés dejó las leyes, qué era lo que debían de comer, qué es lo que no deberían de comer, cómo lo deberían de comer. Y viene este Jesús y les dice que tienen que comer su carne. Y ellos, que lo tomaban todo naturalmente, ¿qué es lo que pensaban? Usted estuviera en esa multitud, usted se hubiera asombrado. Pero ¿cómo? ¿Cómo que vamos a comer su carne? Porque él claramente decía, para lo natural que no entendían, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Este se va a suicidar y nos tenemos que comer su carne. Y fíjese que no solamente los discípulos lo malentendieron, sino que también la gente. O la gente no lo entendió y también sus discípulos no entendieron eso. Entonces los judíos contendieron. Pues obvio, ¿verdad?
entre sí diciendo, ¿cómo puede esto darnos de comer su carne? ¿Cómo? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¡Oh, qué asombro! Ahora no solamente hay que comer su carne, sino que hay que beber su sangre. ¿Qué pensaría usted, hermano? Póngase en el lugar de esa gente. Ahora usted lo entiende porque usted es cristiano. Pero, ¿qué pasaría si usted estuviera frente a Jesús y le dice que tiene que comer su carne y beber su sangre? Y cuando Dios les dijo por Moisés que la sangre no. La sangre no. Pero, ¿cuál es cuál es el propósito de Jesús? Que la gente entendiera. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, y no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que comiere de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Cuál es la verdadera enseñanza? ¿Cuál es el verdadero propósito que quería que la gente entendiera? Que usted, me imagino que por ser hijo de Dios, usted ya lo entendió, ¿no? El participar de comer su sangre y beber su sangre y comer su carne es participar del sacrificio de Cristo, el sacrificio vivo que se entregó por nosotros, para que nosotros tuviésemos vida eterna, y Él nos resucitará en el día postrero. ¿Cuándo? Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, nos iremos en el rapto, o si morimos, de igual Él nos resucitará. Para que nosotros tengamos vida eterna hay que creer en el Hijo de Dios, comer de su pan, de su sacrificio, de lo que Él hizo, de su palabra. Él es el pan de vida. Lo que podemos entender tan claramente es que esto se llama palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está escrito en la palabra de Dios? A Jesucristo mismo. Él es el pan, Él es la palabra, Él es la vida. No se considera un cristiano aquel que dice participar de comer la carne y beber su sangre y no saber lo que está escrito en la palabra. No, perdóneme hermano, pero no es cristiano. Por ahí oyó y alzó la mano y dijo, yo ahora soy hijo de Dios porque hice una oración, pero no porque vive una vida. Un cristiano, hermano, tiene que haber un cambio de vida. ¿Cómo puede ser posible que nos consideremos hijos de Dios y no hagamos la voluntad de nuestro Padre? ¿Cómo es posible que yo teniendo hijos, yo mande a mis hijos a hacer algo y ellos me dicen, no lo voy a hacer? ¿Tú quién eres para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Tu madre? Yo soy tu madre. Ahora Dios nos dice lo que hay que hacer, lo que debemos cambiar, lo que tenemos que quitar en nuestra vida. Y nosotros descaradamente venimos ante la presencia de Dios y decirle, ¿tú quién eres para venirme a mí a cambiar? Así yo soy, así nací, así crecí, así me voy a morir. No, hermano. Discúlpeme, pero usted no es cristiano si usted piensa así. Usted no ha nacido de nuevo, no ha conocido el amor de Dios.
Porque para conocer a Dios, amar su palabra, haber participado, haber entendido que el sacrificio, que ahí está la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso les decía a la gente, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Espiritualmente hablando. ¿Cuántos lo hemos hecho? Usted sabe y se considera un hijo de Dios cuando usted ha creído en Dios. Ha creído que ese pan es Jesucristo. Como les dijo a los discípulos, vuestros padres comieron el maná y murieron, pero todo aquel que come de él le resucitará en el día postrero. Y hermano, esta es una convicción, esto es algo que nosotros tenemos que tener ese gozo en nuestro corazón, porque ciertamente nosotros somos hijos de Dios. Amén. Vamos a dejarlo aquí y vamos a aprender un poquito más acerca de que todas estas cosas que Jesús dijo, mucha gente se escandalizó y hasta muchos de sus discípulos volvieron atrás por no entender la palabra de Dios. Esto es algo que vamos a conocer en la próxima semana. Padre, te damos gracias. Jesucristo es el pan de vida que tú enviaste. Todo lo que tú le diste al Señor Jesús, y cada uno de nosotros somos participantes de comer ese pan de vida que descendió del cielo. Participamos en su carne porque Jesucristo dijo: este es mi cuerpo, el cual fue partido por cada uno de vosotros. Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y la sangre, hemos bebido de esa sangre porque Él dijo: esta es mi sangre, por la cual di por todos vosotros, para perdón de nuestros pecados. Participamos en este sacrificio y entendemos que este es el pan de vida, que este es el sacrificio que Jesucristo hizo, fue partido, fue molido por cada uno de nosotros. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que en Él está la verdad, y que todo lo que Él nos enseña en su palabra es para que nosotros aprendamos su ejemplo, sus pisadas, sus huellas, las sigamos. Jesucristo hizo milagros. Nosotros como cristianos queremos, Señor amado, seguir a Jesús no por lo que nos dé, sino por lo que nosotros podamos hacer para Él. Sabemos que en sí nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos aprender la palabra y darlos a otros. Señor, es hermoso poder entender que todos nosotros, los que participamos de este sacrificio en el Señor Jesús, hemos nacido de nuevo y que hay un cambio realmente en nuestro corazón. La palabra de Dios nos demanda a dar frutos de verdadero arrepentimiento. Si nosotros somos igual que hace 10 años, que hace 20 años, no hay vida nueva, no hay vida eterna, no somos cristianos. Pero si hay un cambio, es porque Jesucristo ha venido a morar en nuestro corazón. Te damos gracias. Te damos gracias porque hemos visto ese cambio en nuestras vidas. Te pedimos, mi Señor, que nos sigas enseñando. Queremos seguir tu ejemplo.
queremos seguir tus pisadas, mi Señor Jesús, y ser verdaderos discípulos, verdaderos adoradores, verdaderos cristianos, que hagan la voluntad de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti, por cada uno de mis hermanos, porque ellos están aquí porque tú los trajiste, no porque nosotros los queremos ver aquí obligados. No, Señor. Todo aquel que viene a ti es porque tú lo has traído, Señor. Te doy gracias por su vida. Sé que en todos nosotros hay necesidades. Súplales en su tiempo, Señor. Bendito eres, Padre eterno. Te alabamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.